Hoy le pedí a mi mamá que me llevara al cementerio a visitar a mi hermana Carmen, quien murió hace 7 días tras ingerir veneno. ¿El porqué de haberse suicidado? No lo sabíamos. Solo al llegar mamá a casa, la encontró tirada en el suelo, muerta. Mi nombre es Clara. Tengo 7 años y éramos solo nosotras 3. Mi hermana mayor de 20 años, mamá y yo, la hermana menor. Desde el funeral de Carmen, no he podido dormir del todo bien. La extraño más que a nada. Mi hermana cuidaba de mí como mi mamá, o me atrevería a decir que más que mi mamá. Ella me llevaba y me recogía en el colegio, me ayudaba con mis tareas, los cuentos para dormir. Ella me los relataba. Claro está que mi mamá es la mejor madre del mundo, pero su trabajo es algo muy complicado, por lo que mi hermana siempre la ayudó no solo conmigo, sino hasta con quehaceres de la casa. Mi hermana estudiaba en la universidad, pero siempre se las arreglaba para ayudar a mi mamá. Como dije anteriormente, le pedí a mi mamá que me llevara al cementerio. Por fin la pude sacar de la oscuridad de su habitación, donde sufre amargamente la pérdida de su hija mayor, Carmen. Mi madre amablemente me dijo que sí, solo que teníamos que pasar por flores por ella. Al llegar al cementerio, y paradas ambas en la puerta de dicho lugar, sentí la sensación más extraña de toda mi vida. Era como si mi pequeño pecho se me apretara. Una brisa suave golpeó mi rostro en forma extraña. Pude apreciar que las hojas de los árboles estaban inmóviles. Sin embargo, mamá cayó de rodillas y se negó a dar un paso más. La tomé del brazo y logré llevarla hasta un banco para que se sentara. Le pedí a mi mamá que me diera un ramo de flores y que me esperara sentada, que yo solo quería estar unos minutos en la tumba de Carmen. Caminé con pasos lentos y con lágrimas en mis grandes ojos azules. Ya parada en la tumba, no pude pronunciar palabras. Era como si mi garganta se hubiera cerrado del todo. Pero les juro, sentí la voz de mi hermana. Sentí que me dijo que ella estaría siempre con nosotros. Por algún momento se filtró algo de miedo en mí. Sin embargo, pude mantenerme firme en el lugar. Me agaché y besé su tumba, cuando de pronto vi que algo atrapó mi atención. Ahí, recostada en un árbol, había una muñeca de un aspecto bastante extraño, pero a mí me llamó la atención. La tomé en mis manos y sacudí la tierra que tenía encima. Era como si lo hubieran desenterrado. No tenía ojos y la boca estaba completamente rajada. Sentí una necesidad extraña de llevarla conmigo a casa. Ya de regreso, mamá me dijo que dejara esa horrible muñeca, pero no le hice caso a mamá. La llevé conmigo. Ya en casa, armé la muñeca poniéndole unos botones en lugar de ojos y cosí la boca con el hilo más fuerte que teníamos en la casa. De pronto, tocaron a la puerta y yo me dispuse a abrir con la muñeca en las manos. Era la mejor amiga de mi hermana, Melanie. «Por Dios, qué horror de muñeca», exclamó Melanie con una mueca de terror en el rostro. Ahí fue que pude sentir cuando la muñeca emitió un sonido muy leve, casi un suspiro. Por algunos segundos la miré muy fija a los ojos y fue como si ella me estuviera observando. La dejé caer al piso por la impresión que me llevé. Me aterró un poco. Pura imaginación, pensé en ese momento. Sin embargo, la dejé ahí mismo y fui con mi mamá y Melanie, quien hablaban de nuestra visita al cementerio. «¿Qué hiciste con la muñeca? ¿Dónde está la muñeca?», me preguntó Melanie. «Ahí la dejé, tirada en el piso», le respondí. Las 3 volteamos para ver y la muñeca no estaba. Todas nos miramos un tanto intrigadas, cuando de pronto mamá dijo: «Es bueno tu chiste, ¿eh?». «¿Por qué, mamá?», le pregunté. «Mira tu mano derecha». Fue cuando me horrorizó en verdad.
A decir verdad, no sabía cómo la muñeca había llegado hasta mí, y cómo no la sentí entrelazada en mis manos. Como si de una pelota se tratara, la tiré contra la pared. Mamá la tomó del brazo, y cuando estaba a punto de tirarla en el bote de la basura, un sonido escalofriante salió de la boca de la muñeca, al mismo tiempo que hizo un giro rápido con la cabeza y clavó su vista en Melanie, la cual comenzó a gritar e intentó correr. Entonces, un fuerte viento entró por las ventanas y la detuvo en seco. Por otro lado, las ventanas se cerraron de golpe y la casa se volvió completamente oscura, tanto así que no podíamos vernos ni nosotras mismas. En medio de la penumbra se escuchó una voz conocida. Sin duda era la voz de mi hermana. De pronto se escuchó un grito desgarrador que salió de la garganta de Melanie. Luego se hizo un silencio absoluto en algunos minutos largos. Mamá, y mucho menos yo, nos atrevimos a pronunciar palabras. El terror nos volvió completamente mudas. Sin embargo, todo comenzó a aclararse, y fue cuando presenciamos mamá y yo el verdadero terror. Frente a la vista de nosotras, colgaba el cuerpo de Melanie. La cabeza estaba encajada en el tubo del ventilador del techo. La boca estaba completamente rajada de oreja a oreja, y sus ojos fueron arrancados. Una escena verdaderamente escalofriante. Mamá estaba más que aterrada. Su cuerpo no dejaba de temblar. En tanto yo tomé a la muñeca en mis manos, me acerqué a mamá y entonces le dije: Mamá, no tengas miedo. Mi hermana me visitó en la noche y me contó que el día que fue asesinada, recibió una llamada de Melanie, que necesitaba hablar con ella. Y cuando mi hermana llegó a su casa, fue brutalmente golpeada y violada por el padre de Melanie. ¿Cómo? No lo sé. Pero mi hermana logró asesinar al desgraciado, cortando su cuello. Y Melanie presenció todo y ayudó a mi hermana a enterrar el cuerpo muerto del padre. Al parecer, luego de la tragedia, Melanie no aceptó la muerte del padre y vino a casa y envenenó a mi hermana. Recuerdo cuando mi hermana me pidió que la visitara al cementerio. Lo que nunca supe es que fuera a reencarnar en la muñeca. Pero eso sí, esta muñeca seguirá con nosotras, porque así mi hermana lo quiere, porque dice que de esta forma, ella siempre estará con nosotras. Desde hoy, la muñeca se llamará Carmen. Recuerdo esos días en que aún era adolescente, sin responsabilidades, que solo buscaba divertirse. Recuerdo que siempre estaba con mis amigos, probando cosas nuevas, muchas de ellas conectadas con lo oscuro, mejor dicho, conectados con el más allá. Hacíamos muchas cosas que a otros les daría miedo de tan solo pensarlo. Visitar cementerios por las noches, casas abandonadas, y como uno de mis amigos trabajaba en la morgue, siempre nos dejaba entrar en secreto para ver a todos los que habían fallecido. Ese lugar realmente nos dejaba pálidos. Muchas personas morían de una forma terrible, pero podíamos aguantar las imágenes de los cuerpos, ya que íbamos seguido. Una vuelta, al salir de la morgue, íbamos caminando todos tranquilos, hablando sobre los cadáveres que habíamos visto, en especial los de esa noche, porque fue muy escalofriante. Los cuerpos que habían llegado ese día se veía como si alguien los hubiera torturado durante semanas. Tenían muchos cortes sobre la piel, se veían quemaduras muy graves, algunas partes del cuerpo arrancadas. Pero lo más extraño eran los símbolos en el pecho y también frases que decían: ¿realmente quieres jugar? Esto no es un juego. Y fin del juego. Esas palabras me dejaron pensando, así que decidí buscar los símbolos de su pecho. Y para mi sorpresa, eran de un juego que parecía no existir o no haber datos muy precisos.
Solo sabía que los muchos que lo jugaron desaparecieron dejando solo una nota hecha con sangre que decía: fin del juego. Y el resto de las personas que sí se encontraban eran halladas muertas con las mismas marcas que los cuerpos de esa noche en la morgue. Era un escenario realmente perturbador que no se comparaba con las veces anteriores que habíamos ido a ese lugar. Luego de salir, se sentía muy pesado el aire al caminar y sentíamos constantemente que alguien nos seguía. Pero al mirar atrás solo, veíamos una calle desierta por la hora. Así que nos despedimos y luego nos apresuramos a regresar a nuestras casas. Al llegar a casa, aún seguía en mi mente todo lo que había visto, en especial esas frases que me llenaban de dudas. No podía parar de preguntarme: ¿qué juego será ese? ¿Por qué no hay información de él? ¿Quién podría ser capaz de torturar a alguien de esa forma? Las preguntas estuvieron rondando toda mi cabeza durante la madrugada. Y luego, solo me fui a dormir. Estuve largo rato acostado en mi cama sin conciliar el sueño. Cuando al fin me dormí, soñé con uno de los cuerpos que había visto. Yo estaba en la morgue parado solo, viendo hacia los cadáveres, cuando uno se levanta y se me queda mirando. En ese momento me paralicé y hasta se me cortó el habla. Luego comienza a acercarse a mí repitiendo: no es un juego. Una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que logré despertarme. Sudaba frío y estaba completamente pálido. Mi corazón latía a 1000 por minuto y solo trataba de mantener la calma y respirar, pero en mi mente aún rebotaban sus palabras. Ese día perdí el sueño, el hambre, la movilidad y hasta el habla. Me quedé solo pensando por qué me diría eso, llenando mi cabeza de preguntas y miedo, sin conseguir respuestas, aunque sin saberlo, pronto las tendría. Pasaron unos cuantos días desde aquel hecho y pude volver al fin a acostarme tranquilo y sin temor de que me pase algo malo. Al dormir, me encuentro en un ambiente que recordaba perfectamente: la sala de la morgue. Estaba otra vez parado, viendo los cuerpos, cuando comienzan a levantarse todos al mismo tiempo y a mirarme fijamente. Empiezan a rodearme sin la posibilidad de retroceder o escapar. Se van acercando de forma lenta y yo me paralizo al ver esa escena. En un momento, todos dejan de avanzar y se ponen a mirar hacia abajo. No entendía por qué lo hacían, hasta que también lo hago yo también. Y pude ver cómo el suelo se iba agrietando. Comienza a hacer más calor y luego salen unas llamas inmensas que empiezan a rodearme y también a subir más y más. Era una pared de fuego que me cubría de pies a cabeza. Luego sale desde abajo una imagen que me dejó más pálido de lo que esperaba. Esa cosa no tenía cara y estaba cubierto con una capa negra llena de huesos. Tenía los pies muy deformes y grandes, al igual que los dedos de la mano. Noté que le faltaban algunas partes de la piel, como si se lo hubieran arrancado, y tenía símbolos grabados en la mano, casualmente los mismos de los cuerpos de la morgue. La diferencia es que estos eran como una especie de sellos. De inmediato entendí que eso era lo responsable de todos los cuerpos que llegaban a la morgue. En ese momento me acordé de las frases y antes de que soltara una palabra, esa cosa empieza a quitarse de algo de adentro de la capa. Era una especie de tablero raro, el cual se veía muy perturbador. Era como una caja cubierta con piel humana. Los bordes estaban llenos de grietas. En el centro había marcas de garras y se podía notar como si el juego casi tuviera vida, porque daba pequeños movimientos de caras queriendo salirse de la tapa. Esa cosa comienza a acercarse y me da el juego en las manos. Solo dijo: ¿realmente quieres jugar? Al principio solo me quedé mirando sin saber qué decir. Me preguntó de vuelta y seguía callado. Se estaba enojando y me preguntó una última vez, y luego de pensar en las posibles consecuencias, le dije bien decidido que no.
pero seguía insistiendo una y otra vez, y me mostraba cosas que hacían que me tentara para arrepentirme de decir que sí. Pero mi respuesta seguía siendo la misma: no. Entonces esa cosa se enfureció y me pidió gritando: tú ganas, ya vete. Y luego me empujó con todas sus fuerzas al piso. Y fue ahí cuando me desperté. Solo que mi brazo sangraba. Porque me había golpeado muy fuerte después del sueño. Sentía como me quemaba cada parte de mi piel. Pero había tomado la mejor decisión y no me arrepentí de nada. Esa noche solo curé mis heridas y alivié las quemaduras. Estuve un tiempo encerrado en casa, sin querer ir a alguna parte. Apagué mi teléfono y solo me encerré sin ver la luz del día, ni a nadie por muchos días. Tiempo después, al salir me enteré de que todos mis amigos que estuvieron esa noche fueron muriendo, uno por uno, en la misma semana. Y después pasé una última vez por la morgue, para ver los cuerpos de mis amigos y despedirme. Estaban como los cuerpos que vimos la última noche que estuvimos juntos. Ellos fueron más débiles y no resistieron a la tentación. Dijeron seguramente que sí, y eso les costó la vida. La expresión en su rostro fue una experiencia vivida terrorífica, seguramente peor que la mía. Nunca supe qué tan mal la pasaron, ni a qué fueron obligados a jugar. Solo que jugaron y eso los mató. Desde ese momento decidí cortar con todo ese mundo oscuro y alejarme todo lo posible. Pasó un largo tiempo de aquella experiencia aterradora y fui el único que logró sobrevivir en mi grupo de amigos. Y a pesar del tiempo transcurrido, aún siguen grabadas en mi piel las marcas de ese día, en especial las de las quemaduras. Me recuerdan cada vez que las veo lo que tuve que pasar. Y bueno, solo eso. Y para que nadie más sufra esa tortura, decidí callarme y no hablar de eso nunca más. Hasta ahora.